Estas son las partes en las que se podría dividir la interfaz de usuario de 3D Studio Max. Tenemos en la parte de arriba, del lado izquierdo, el botón de 3D Max, en donde vamos a poder tener acceso a nuestros archivos, guardarlos, abrirlos, exportarlos, importarlos, etc. Después tenemos una barra de accesos rápidos en donde podemos cambiar la interfaz de usuario. Tenemos repetidos el botón de nuevo, abrir, guardar, deshacer, rehacer, y este botón a el folder de proyectos, es decir, en este caso el folder del curso. Después tenemos la barra de menús que comienza con el menú editar, herramientas, grupo, vistas, crear, modificadores, animación, editores gráficos, renderización, personalización, Max Script, que es el lenguaje de programación de 3D Max, y el menú de ayuda. Esto que estoy señalando es la barra de herramientas principal de 3D Max y es la barra de herramientas en donde se encuentran nuestros botones fundamentales para el uso de 3D Max. Aquí se encuentran los botones que más vamos a ocupar. Por ejemplo, el botón de seleccionar objeto y el botón de seleccionar objeto pero por su nombre, que nos va a ser muy útil cuando nuestro archivo, nuestro modelo esté muy complejo. Diferentes tipos o modos de selección, las herramientas de transformación, que son estos: mover, rotar y escalar. Bueno, después tenemos algunos botones para controlar el movimiento en los objetos en tercera dimensión y algunas herramientas de referencia a objetos que en este caso se llaman Snap Toggle, que sería equivalente al Object Snap del AutoCAD. Tenemos algunas herramientas para organización de nuestro dibujo, como el administrador de capas, y botones para representar. Esta es la barra de herramientas principal de 3D Max. Después, en la parte del centro, que es el área de los visores, tenemos por default el visor superior o llamado top. Cuando nosotros ponemos el cursor encima de esto, se ponen amarillos. También cuando seleccionamos un visor se pone amarillo alrededor. Ok, entonces tenemos el visor superior, el visor frontal, el visor left y el visor perspectiva. Sin embargo, estos cuatro visores son dinámicos. Por ejemplo, si yo quiero que este visor me muestre otra vista, le doy clic derecho aquí a donde dice top y yo puedo buscar cualquiera de estas vistas: perspectiva, visión ortográfica, superior, debajo, vista frontal, vista trasera, vista lateral, vista del lado derecho. Esta sería vista izquierda y esta sería vista del lado derecho. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí right. Aquí, como podemos apreciar, los visores tienen letras y cada una de las letras corresponde a, por ejemplo, la inicial del visor. Perspectiva es P, vista ortográfica no es O, pero es U, vista superior es T, vista inferior es B, vista frontal es F, vista trasera no tiene, en estas nuevas versiones de 3D Max, no tiene método abreviado. Vista izquierda sí lo tiene, es L, y vista derecha tampoco lo tiene. Ok, bueno, otra de las cosas que podemos hacer aquí es que si un visor lo queremos maximizar, podemos presionar la tecla Alt más W. Alt W.
todos los controles de los visores se encuentran aquí, en el ángulo inferior derecho de la interfaz de 3D Max. Estos 8 botones que estoy señalando sirven para controlar los visores. Aquí está el zoom, aquí está el zoom a todo, que le hace zoom a los objetos que tenemos modelados en los 4 visores. Aquí tenemos el zoom a extensión de todo, que es zoom a el límite máximo de los objetos en algún visor. Aquí tenemos zoom a extensión de todo de los objetos seleccionados. Aquí tenemos el zoom de región o zoom de ventana. Por ejemplo, si tenemos un objeto, hacemos zoom de ventana y hace zoom. El paneo, que es para desplazar nuestro modelo, o más bien encuadrar la vista sobre un modelo. Y aquí tenemos el orbit de subobjeto, que nos va a servir para orbitar un objeto en 3D Studio Max. Y aquí tenemos el botón de maximizar o minimizar el visor, que es este que está acá, que sería equivalente a presionar Alt y W. Bien, ahora, ¿cómo sería un flujo dinámico en 3D Max? Bueno, yo presionaría T en el visor y se cambia a visor superior. Yo no ocuparía esos botones, para eso tengo el scroll de mi ratón, alejar, acercar, escape, por ejemplo, para quitar el orbit a subobjeto, paneo, el tercer botón del ratón, que es el scroll. Esto que tenemos en la parte de abajo de los visores es una barra de animación y nos va a servir para desplazarnos en el tiempo en una animación, y estos botones o controles sirven para todo lo que es animación. Estos controles que estoy señalando son botones para la reproducción de nuestras animaciones. Esta área que estoy señalando es la que nos muestra el espaciado de la retícula, que estaría en combinación con estos botones o con estas áreas que nos muestran la posición de un objeto en el espacio X, Y, Z, es decir, el sistema de coordenadas cartesiano. Aquí tenemos unos botones que nos sirven para controlar lo que seleccionamos o lo que vemos, y del lado izquierdo tenemos un área de estado que nos va dando instrucciones de lo que vamos haciendo en 3D Max, aunque bueno, estas instrucciones no son tan claras como lo maneja AutoCAD, por ejemplo. Y aquí del lado izquierdo tenemos lo que se denomina oyente de Max Script, que es donde aparece el lenguaje de programación de 3D Max, y aquí abajo nos aparecen datos cuando consultamos ciertas herramientas, por ejemplo medir una distancia. Después tenemos una de las áreas más importantes de la interfaz de usuario de 3D Max, que se denomina panel de comandos. El panel de comandos tiene 6 fichas: crear, modificar, jerarquía, movimiento, mostrar y utilidades. El primer paso para trabajar en modelado arquitectónico en 3D Studio Max es irnos al menú Customize, que es personalización, y después ir a la opción de establecer unidades, Unit Setup, en donde vamos a seleccionar el sistema métrico y que nuestra magnitud esté en metros. Le damos OK y listo. Eso es todo lo que se hace para establecer las unidades en 3D Max. Ahora, ¿cuál es el método de crear modificar? Es el siguiente: panel de comandos, solapa crear, y aquí tenemos crear geometría, crear formas, crear luces, crear cámaras, crear ayudantes espaciales y crear sistemas. Lo que vamos a ocupar en arquitectura siempre es crear geometría, o crear formas, o crear luces, o crear cámaras.
voy a seleccionar en el panel de comandos la ficha o solapa crear. ¿Qué podemos crear en 3D Max? Podemos crear geometría, podemos crear formas, luces, cámaras, ayudantes, modificadores espaciales, sistemas y bueno, ahora vamos a comenzar por geometría. ¿Qué tipos de geometría puedo crear? Aquí está el menú. Todos estos son los tipos de geometría que puedo yo crear. Vamos a comenzar con las primitivas estándar. Esto que estoy señalando aquí se llama persiana. Las persianas están sombreadas y tienen un signo de menos si están abiertas o tienen el signo de más si están cerradas. Estos son botones de texto. Voy a presionar el botón de texto que se llama Box. Se pone azul. Aquí 3D Max está listo para modelar una caja. Voy a ver cómo se modela una caja. La lógica en el modelado en tercera dimensión es que siempre deberíamos de considerar partir de lo más simple, es decir, desde la vista de planta. Yo hago un arrastre para mi caja. Suelto y después muevo el ratón hacia arriba y veo cómo gano altura en la tercera dimensión. Si en el visor superior no se observa, sí se observa en este visor que es frontal, en este visor que es lateral o izquierda. Y bueno, en este caso el visor de planta lo tengo repetido. Entonces así es como se genera la tercera dimensión. Doy clic y podemos apreciar cómo el botón de Box sigue azul. Entonces lo que se hace es dar clic derecho en una parte en blanco del visor y con eso el botón de Box se apaga y mi objeto ha sido creado. El flujo de trabajo de 3D Max más simple y bueno, el que mejor resultado puede dar es este: crear y después seleccionar el objeto. Para seleccionar un objeto podemos ocupar cualquiera de estos botones que están aquí: 1, 2, 3, 4 y 5. Todos seleccionan objetos. Sin embargo, bueno, este es el más simple: seleccionar un objeto, indicando con el mouse qué objeto es el que quiero seleccionar. Si yo quiero seleccionar un objeto por su nombre, selecciono este botón. Aquí podemos seleccionar, a ver, lo que quiero que me muestres es geometría. Y ya he modificado opciones aquí. Bueno, aquí está la caja, le doy OK. Esto parece simple, pero cuando tengamos unos, no sé, más de 50 objetos en la escena, esto es muy útil. Vamos a darle clic en OK y entonces también así se selecciona un objeto por su nombre. Voy a hacer clic afuera y también podría seleccionar un objeto con este botón que es clic, pero este me da la opción de seleccionar y moverlo. Puedo yo seleccionar y mover. A ver, en el visor superior voy a cambiar el visor este que está aquí para mostrarlo en perspectiva. Voy a presionar P y voy a presionar el botón Alt y el tercer botón del ratón para hacer una vista en tercera dimensión en perspectiva. Ok, ahora voy a hacer lo siguiente: voy a presionar el botón de seleccionar y mover, selecciono y aparece un gizmo de transformación. Este gizmo de transformación por lo general aparece más pequeño. Estoy presionando el signo de menos de mi teclado alfabético y de mi teclado alfabético, si presiono el signo de más, se va a hacer más grande el gizmo. Este gizmo es bien importante. Si yo presiono el botón de mover y posiciono mi ratón sobre el eje X se va a poner amarillo. Si lo posiciono sobre el eje Y se va a volver amarillo. Entonces, si yo quiero mover
mi objeto sobre el eje X, me posiciono sobre el eje X, se pone amarillo y hago un arrastre. Y vamos a tener un movimiento ortogonal restringido en el eje X. Lo mismo hago con el eje Y. Si yo quisiera moverlo en la tercera dimensión, es decir, en el eje Z, podría yo utilizar otro visor. Si yo presiono con el tercer botón del ratón el visor de perspectiva, aquí sí aparece el eje Z. ¿Ok? Ahora es importante que cuando yo hago movimientos, observe aquí las coordenadas en la parte de abajo. Vean, Z en 31 metros. Si yo capturo aquí Z en 0 metros, mi objeto va a estar pegado al plano. Ok, bueno, entonces también se puede seleccionar y mover con esto. Podemos seleccionar, rotar, seleccionar y rotar, que aquí lo que va a hacer es rotaciones en el objeto. Y por último, seleccionar y escalar, que va a alterar las dimensiones del objeto, pero de manera proporcional. Ahora bien, entonces les decía que el flujo de trabajo de 3D Max es muy simple. Hago clic afuera de selección un objeto, hago clic y puedo seleccionar un objeto, aunque aquí está presionado el botón de seleccionar y mover, y lo más adecuado para cuando estamos aprendiendo es seleccionar objeto nada más. Selecciono el objeto y bueno, ya está creado. Ahora lo voy a modificar. Me voy al panel de comandos, a la ficha o solapa de modificar, y aquí le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner de nombre caja. Le puedo cambiar su color con el objetivo de simplificar mi trabajo de modelado. Y aquí le voy a cambiar en la persiana de parámetros sus medidas. Voy a escribir 1, 1, 1. Enter. Y bueno, ya ahí tengo un cubo. Es importante mencionar que te puedes pasar de contador en contador presionando la tecla Tab de este modo. Y por último, jamás un contador debe de estar azul, puesto que eso evita que hagas uso de métodos abreviados de 3D Max, y este es un error bien común. Siempre que captures una cantidad y que tengas el contador de color azul, da clic en una parte en gris de la barra de herramientas o del área de trabajo de cualquier persiana y el contador se pondrá gris nuevamente. Ahora, como disminuí su tamaño en los 4 visores, voy a presionar este botón que es suma extensión de todo en los 4 visores. Y lo que voy a tener es el cubo en los 4 visores. Ahora, en estos visores está la vista alámbrica. Si yo selecciono el visor superior y presiono la tecla F3, se va a poner en modo sombreado realístico. Lo mismo voy a hacer. Selecciono el visor frontal, F3. Selecciono el visor left y presiono F3. Selecciono el visor perspectiva y puedo presionar F3 para verlo en modo alámbrico, F3 para verlo en modo sombreado. Te mencionaba que el gizmo de transformación cambia dependiendo de lo que tengamos seleccionado acá, es decir, de la referencia del sistema de coordenadas. Por ejemplo, esto es un visor superior, tenemos el eje Y, el X está comprendido, pero aquí en el visor frontal, es decir, donde se ve el elemento en alzado, tenemos Y y X, y eso a veces nos confunde. Debería de ser Z. Bueno, esto es un sistema práctico para trabajar, es decir, si tú ves el visor frontal de este modo y estás trabajando, pues simplemente lo elevas, lo bajas, lo haces a la izquierda, a la derecha, utilizando la misma lógica de como si esto fuera un dibujo plano. Si te das cuenta, nada más se ven un par de coordenadas.
pero bueno, esto puede confundirnos, y si eso te llegara a confundir, pues simplemente tienes que cambiar en el visor que estás manejando esta relación. Ok, lo tienes en View, pásalo a Word, y en coordenadas o en sistema de coordenadas Word o universal, que es lo que significa, pues ahí vas a ver el eje Z. Como este es el visor frontal, pues vas a ver el eje Z y su combinación con el eje X, efectivamente. A ver, veamos. Si esta es la vista izquierda y lo ponemos en Word, pues vas a ver hacia arriba Z y hacia los lados Y, efectivamente. Una de las cuestiones más importantes para aprender a manejar 3D Studio Max es comunicarnos en su lenguaje, es decir, como es una interfase más compleja que la de AutoCAD, necesitamos saber cómo se llaman cada una de las partes que lo conforman o sus elementos, para que cuando tú aprendas de libros, veas tutoriales o estés aquí recibiendo instrucciones, sepas perfectamente dónde quedan las cosas. Mira, comencemos. Estos se llaman menús desplegables. Comienzan con un texto y tienen una flecha que indica que se puede abrir, ¿verdad? Más opciones hacia abajo. Hay botones que tienen una pequeña muesca o una figura en el ángulo inferior derecho, que es un triangulito. Esos botones se llaman botones contextuales. Tú los dejas presionados y tienen más botones adentro. ¿Ok? Es decir, son diferentes opciones de un mismo botón. Tenemos lo que ya te había mencionado, que son persianas. Tienen un título, van sombreados y tienen signo negativo si están abiertos, o tienen el signo de más si están cerrados. Tenemos los contadores. Los contadores son espacios en donde puedes capturar números. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar la dimensión al cubo, le voy a poner 10, ¿ok? Y estas flechitas sirven para ir bajando o subiendo los valores numéricos. Si yo le doy clic derecho a la flechita de hasta abajo, me voy a ir a resetear el contador a 0. Entonces, los espacios donde se capturan números se llaman contadores. También tenemos los paneles, que son agrupaciones con solapas, con botones, con opciones, y pues es la parte más compleja de 3D Max. De hecho, el panel de comandos es la parte más importante de 3D Max. Tenemos los menús, que ya te los había yo mostrado al principio, y también tenemos lo que se denominan áreas. Un área es vamos a ver, voy a hacer algo adelantado aquí para que veas lo que es un área. Ven, ahora esta caja ya la pasé a un modo de geometría avanzada o edición avanzada, y aquí tenemos las áreas, que son estas. Mira, esto es una persiana. Por ejemplo, la persiana de editar geometría tiene un área llamada Weld. El área está delimitada por una línea, ¿verdad? Y tiene obviamente opciones adentro. Weld es soldar. También tenemos casillas de verificación y casillas de opción. Mira, por ejemplo, esto que está aquí señalado para que aparezca una marquita como palomita es una casilla de verificación, mientras que estas que están acá son casillas de opción. Ahora vamos a borrar este cubo. Lo puedo seleccionar en cualquiera de los visores y voy a presionar mi tecla suprimir de mi teclado, y así es como se borra cualquier objeto de 3D Max. Ahora ya estamos listos para comenzar nuestro trabajo.